¿Cómo esto le podemos sacar provecho desde el punto de vista de nuestro bolsillo? Hay negocios en el vino, desde el punto de vista de Venezuela, porque tú has hablado de Latinoamérica, Chile, Argentina y Venezuela. ¿Cómo, o sea, qué hay de nosotros con respecto a todo esto? Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Ya ustedes saben que les he dicho muchas veces que no nos podemos comer el masmelo todavía. Nos atrevimos a llegar a escuchar una referencia que nos dijeron, pero es que además del masmelo, en la vida hay que saber esperar por muchas cosas. Y para tomar un buen vino hay que saber esperar. Hoy nos acompaña Jesús Nieves, comunicador gastronómico. Dígame, Rafa. Es que, y además que así es la vida de la finanza. Sí, O sea, si son las finanzas, hay que saber esperar. Saber esperar. El compuesto, el interés compuesto, esperar que despegue, el largo plazo. Y por eso Jesús dijo, no vale, pero es que aquí Las inversiones son así, aquí ¿no? tenemos un podcast que cae perfecto para hablar del vino, pero además de Jesús también nos acompaña Taira Flores de Pan Stati, maestra panadera. Más adelante nos va a contar unas cosas también interesantes que vamos a compartir y desgustar. Hay una cosa que leí, Jesús, y bienvenido a Podcast y Dinero. Sí. Taira, bienvenido a Podcast y Dinero. Bienvenido. Para que no se ponga de alguna manera una conversación sin edición, trataremos aquí de aprender todos. La verdad que creo que esto es uno de los podcasts más difíciles que nos va a tocar a nosotros desarrollar, porque yo voy aquí a ser un oyente realmente, ¿no? Sí. De vino lo que sabemos es tomar. Bueno, que es un buen comienzo. Es un gran paso. Que yo no sé si lo sé bien tomar, pues, porque ya tú nos explicarás todo ese tipo de cosas. Bueno, pero como siempre digo, empecemos desde lo más básico. Háblame un poco del tema ese. Tú tienes algo aquí que se llama gastronomía para pensar. Pero antes de que me hables de gastronomía para pensar, ¿dónde estamos en este momento? Estamos en D12 Restaurante. Para mí es muy especial estar aquí porque Jean-Paul Cupal durante 50 años estaba de trayectoria, 20 años he tenido yo acompañándolo en diferentes momentos y el periodo acá en D12 Restaurante, que es un restaurante dedicado al producto venezolano, que fíjate que hay algo muy curioso ahorita, que tenemos ron venezolano aquí servido y que siempre me gusta para contextualizar esto, y es lo siguiente. Una señora hace tiempo yo la estaba entrevistando porque estaba haciendo un diplomado que hay ahora de ron. Entonces me decía, oye, pues la señora era mayor, ¿no? Y me decía, mira, yo viví esa Venezuela opulenta de los 70. Tomábamos coñac, tomábamos champán, pero ahora que he probado el ron, yo me he dado cuenta de lo siguiente, que aquello era prestado, en cambio el ron es nuestro. Y por eso me gusta estar en DOC, porque si hay una idea básica que ejemplifica lo que se hace en DOC, es hacernos ver hacia lo que es nuestro. Entonces, esa es la razón de que estamos aquí. Sí. Cuando se logró jugar esa idea, yo dije, uno de los primeros lugares, aparte porque geográficamente hace mucho sentido, era hacerlo aquí en DOC. Excelente, pues estamos en DOC, que tenemos historia detrás de nosotros, ¿no? Historia de todo esto. Yo no sé cómo se llama esa pieza. Y DOC, para ilustrar un poco, es por la denominación de origen controlado. Controlado, que brevemente, fíjate, vale la pena recordar lo siguiente. Una denominación de origen controlado no te dice que un producto es mejor que otro, sino te dice algo que es mucho más importante en la gastronomía, y ahorita que probamos el vino lo vamos a ver, que es el hecho de que el producto es único, no se puede reproducir en ninguna otra parte. Brevemente piensa en champán. El método propiamente de segunda fermentación en botella lo puedes hacer incluso en Carora, porque es efectivamente el que usa Pomar. Pero ese suelo que hace 50 millones de años era fondo marino, ese clima, esas colinas que hay alrededor de las ciudades de Raño y de Pernés, no se puede repetir. Entonces, eso es una denominación de origen controlado. Muy bien, excelente. Buenísimo. Y este restaurante, digamos, hace como honor a eso. Hace honor a eso y a su producto. De hecho, fíjate que si bien, por ejemplo, estoy señalando hacia donde está su barra, hay whisky, por supuesto, porque el Venezuela es muy cercano al whisky escocés, pero hay una gran colección de cocuy.
tanto de Lara como de Falcón. Hay una gran colección de ron también. Creo que lo que no debe haber ahí todavía es Miche, pero están los productos de la gente de Destileros Ancestrales, que han hecho un conjunto de destilados pues muy idiosincráticos venezolanos. Entonces, bueno, por donde lo veas aquí siempre hay. Ahorita no hay, ahí justo en la barra también, hace tiempo siempre ponían era los productos de temporada. Por ejemplo, el lechaló, que viene de allá de Paria, el copoazú, que viene del Amazonas, que es parecido al cacao. Entonces, bueno, de todo eso está ahí, y bueno, y por allá está la barra de queso, que hay quesos de casi todo el país. Bueno, ya acabas de lograr captar a alguien porque nuestra productora es fanática del Miche, así que ya va a estar bueno. El Miche. Miche callejonero. Claro. Yo estoy seguro que nuestros emprendedores de Podcast y Dinero y todo el grupo y todas las redes que compartimos van a aprender muchísimo el día de hoy. Ya tú nos comentabas algo previo a la grabación, que vas a repetir toda esa asesoría, conocimientos que impartes a restaurantes, cualquier persona que quiera desarrollar líneas de negocio referente a toda esta materia en la cual tú eres experto. Como ya lo dije, eres comunicador gastronómico y además especialista en vinos y destilados. Correcto. ¿Qué quiere decir especialistas en vinos y destilados? Empezando por allí, Jesús, antes de entrar en otra materia. Bueno, y especialista en la comunicación, fíjate, el vino tiene una particularidad y es que cada día literalmente se hace más vino. O sea, porque hay países, por ejemplo, yo te mencionaba por otra razón hace un ratico Georgia, en Europa del Este, es ser un país que tiene una tradición tanta en el vino que se supone que ahí se hizo la primera vez vino, pero ellos no producían, de un tiempo a esta parte han producido. Italia, España y Francia, que son el top 3 de productores, producen muchísimo vino. Entonces siempre se necesita alguien que sea como la bisagra entre el producto y el consumidor, porque hay una particularidad de lo que nosotros hacemos en la comunicación del vino, que es que nos tenemos que pasar un switch, que la gente, suena feo, pero es así, la gente no está tan interesada en la profundidad del vino. Correcto. La gente está interesada en algunas historias alrededor del vino y también está interesada en temas como, por ejemplo, con qué, o sea, qué pueden hacer con la botella de vino, con qué se la pueden comer, porque al final el vino es un alimento. Fíjate que incluso en Europa está consagrado como tal. Entonces la idea es, o sea, y lo que nosotros hacemos como comunicadores es tratar de encontrar esos puntos clave que permiten. Nosotros esas asesorías, por ejemplo, las hacemos mucho con personal de sala y con personal de piso de venta de las licorerías, porque ellos tengan las herramientas para poder transmitirle a la gente lo que nosotros sabemos que la gente está buscando. Claro, o sea, en ese abanico de asesoría que tú das es para que alguien se entrene y, por ejemplo, llego yo que no sé nada de vino, alguien me pueda orientar en qué tipo de vino elegir. Totalmente, y que por ejemplo, si tú llegas y dices, que es una cosa que pasa frecuentemente, oye, mira, sabes que mi suegra va a hacer un asado negro. Ajá. Y me dijeron que lleve el vino, no quiero pasar pena, ¿qué puedo llevar? Entonces nosotros entregamos a la gente para decir, mira, este vino sirve con esto, pero si hay tal variación, porque como hay recetas que tienen algunas variaciones, por ejemplo el asado negro, hay gente que utiliza azúcar junto con el papelón o en lugar del papelón, el resultado es diferente. Entonces les digo, bueno, si es así, tal vino, si es así, tal otro vino, y así les vamos construyendo ese mapa para que ellos tengan esas herramientas. Oye, eso está muy bueno, porque y es interesante comenzar por allí, porque fíjate, cuando yo entendía el concepto de la asesoría, me fui más al quien quisiera desarrollar una marca. Cuclaro. Pero cuando me habla del tema del piso de venta es entendible porque, bueno, sí, yo a veces quiero comprar un vino, pero no tengo ni la más remota idea de cuál es el vino apropiado para cada una de esas ocasiones. Y que hay veces que a uno le da pena preguntar. O sea, esa es una cosa que nosotros también trabajamos con estos asesores, hombres y mujeres, casi siempre son mujeres, pero hay hombres también en los pisos de venta. O sea, porque hay que recordar que de un tiempo a esta parte aquí hay grandes enotecas que no tienen, a mí no me gusta el término, pero bueno, no tienen nada que envidiarle a la de ninguna parte del mundo. O sea, tú ves Licores Mundiales, el licor, Mega Licor, la de que está aquí en Los Pueblos Grandes, la que está en Prados del Este, cualquiera de esas tiendas, el Licor Boutique, están muy bien armadas por donde lo veas, pero el personal necesita tener esas herramientas para que tú no te sientas, porque muchas veces con el vino pasa que la gente se siente cohibido, que la gente se siente como que, oye, voy a meter la pata, esto es como complicado y eso, no tiene por qué ser así. Me voy por lo tradicional. Sí, o sea, y de repente es un vino entonces que, o por ejemplo a veces me voy por lo caro, que esa es una, o sea, por ejemplo, pensando que es mejor. Claro, que pasa mucho con las burbujas, que de repente alguien dice, oye, mira, vamos a buscar un champán, porque, y a la gente que no ha probado champán, y esto es como raro decirlo, pero es así, la gente que nunca en su vida ha probado champán, yo dudo que la primera vez le vaya a gustar. ¿Por qué? Porque el champán
champán es muy austero, tiene unas notas, el champán Brut, Extra Brut, tiene unas notas muy secas. Entonces de repente si tú nunca has probado burbuja, vas mejor con un prosecco primero, entiendes el prosecco, luego vas al cava español, entiendes el cava español y después llegas al champán. Fíjate, Entonces, siempre he tomado los tres, sabiendo que son distintos, por supuesto, pero me parece interesante el orden. sí, tal cual, porque Cuando estás conociéndolo, pues prosecco, sí, cava y que después es el champán. más jovial. Fíjate que no hay en balde, por eso es que el prosecco incluso es más famoso y se ha vuelto muy, muy famoso por el Aperol Spritz. Claro. Porque lo puedes disfrutar en un cóctel. En cambio, tu champán puede ser un cóctel. Bueno, mira, si lo quieres y te compraste Al tu final tú puedes champán. mezclar lo que tú quieras. Claro, pero no se presta. La se realidad es que no se presta. Claro, qué Y interesante. financieramente tampoco. Ah, bueno, hay que decirle eso más eso. Pero fíjate, es interesante que tú dices, bueno, me voy con el más caro, porque yo creo que es mejor y voy a quedar mejor. Pero también necesita que lo otro interprete, porque Claro. a lo mejor tú llegas con una botella muy cara y eso no lo valoró nadie. Y eso es un gran tema en el caso del vino, porque fíjate que esa es la genialidad de la industria del whisky, que ellos con los años, y fíjate que por eso es que el ron en algún punto tuvo esa tentación de tratar de seguir el paso con los años, porque los años son muy elocuentes para eso que dices tú el tema del estatus. Claro. En cambio, Este es un lo whisky único, 18 años. tal cual, y entonces no hay 21. duda. O sea, claro, y uno sabe que dentro de esa categoría hay diferentes desempeños, pero realmente cuando tú pones sobre una mesa un 18 años, estás haciendo, como se dice en inglés, un statement, estás haciendo una proclama. Claro. En cambio, tú agarras y pones un Don Melchor, y hay gente que de repente va a decir, ¿quién será Melchor? Esto es como de los Reyes Magos, porque es que no tienen por qué saber que fue el primer vino ícono de Chile, el primer vino que se propuso, porque era la idea básica, más allá del tema del terror, venderlo por 50, en ese momento por $50. O sea, yo quiero un vino de $50, que la gente diga, quiero un vino chileno de $50 y me los paga. Y eso vino vale ahorita con $150. Pero bueno, el inicio es ese, y claro, ya. Don ahorita Melchor, la botella cuesta Don $50. Melchor, costaba inicialmente, ahora? o sea, como $150, $180 cuando sale allí, pero ahora es otra cosa, porque ahora ellos tienen, que por cierto eso lo comparte con este vino que vamos a probar, muchos estudios de suelo. Fíjate que eso es algo que a veces la gente, otra vez, no tiene por qué saberlo y uno pierde mucho tiempo, por ejemplo, o no debe perderlo en estas inducciones que yo doy, con el tema de que se meten en un hueco dentro de los viñedos para ver las capas del suelo directamente. O sea, se buscan geólogos especialistas y entonces van viendo eso, y Don Melchor en la actualidad, esos viñedos Puente Alto, pues bueno, tienen eso de que ellos fueron de los primeros que financiaron al señor que se llama Pedro Parra, que hace esos huecos. Hay mucha gente, pero oye, el especialista en vino es latinoamericano, chileno, y se llama Pedro Parra. Y el primero que lo becó fue Conchitoro para esos viñedos. ¿Qué estudia? Estudia, digamos, el suelo. El suelo, porque perfil. claro, ¿qué pasa? El suelo, a diferencia, bueno, ustedes que vienen de un estado tan rico en frutas, ¿no? El suelo para la vid no es como el suelo para los frutales, que tiene que ser un suelo rico. El suelo de la vid es un suelo pobre, es un suelo que casi no tiene nutrientes y que incluso en muchos casos tiene un montón de piedras. Eso hace que la raíz de la vid sufra para poder crecer, pero a medida que ella crece para buscar tanto agua, el poquito de agua que necesita, como los pocos nutrientes que tiene el suelo, ese esfuerzo se refleja en la uva. Entonces, claro, si yo entiendo bien las capas por las que va a ir la raíz, entonces puedo entender, por ejemplo, las mejores cepas que ¿Cómo puedo... será la uva? Sí, pero sobre todo, incluso desde antes puedo entender qué variedad se da mejor allí. Por ejemplo, se sabe que el Chardonnay va muy bien en suelos que son blancos, que tienen carbonato de calcio, lo que llaman calcario. Entonces, si yo tengo un lugar donde de repente la primera capa era arena, pero voy hacia abajo, hay carbonato de calcio y tengo X cosas y no tengo Chardonnay, voy a hacer bien en sembrar Chardonnay, porque sé que voy a tener unos vinos espectaculares. Ah, que- Ahora, Jesús, un par de cosas aquí que seguramente ya muchas personas estarán haciéndose mente. Antes de hablar del vino como negocio, Ujú. que sí, también tiene mucha relación a la segunda pregunta, ¿cómo se comunica el vino para el vendedor de vino? Esa es una buena pregunta, fíjate, porque ¿qué pasa? El vino se ha convertido en un estilo de vida. Correcto. Y eso es lo que más hay que afincar. Bueno, te quiero Fíjate, contar un secreto y perdona que te no, interrumpa. Esto antes de llamarse Podcast y Dinero, se iba a llamar Vino y Dinero. No caló después Pero preferimos que fuera vino el dinero. Ah, bueno, que imagínate todo. De venir. Incluso a veces hay que buscar los podcasts de ustedes o la cuenta de Edward para acordarse de que de vez en cuando hay que dejar una botella, comprar una botella y meterle una inversión. Claro. Esos y- cortos que tiene para Edward después de que poder- para con después poder 10 bolívares. comprar más. Sí, tal cual. Y yo antes de siempre tomar bebida alcohol, siempre me veo obligado a hablar del consumo responsable de cualquier Claro. bebida alcohólica, como siempre.
te pregunto, porque tú nos diste también unos tics sobre este ron que está aquí. ¿Ya lo puedo tomar o todavía? No, porque vamos a servir primero el pero vino. él nos va a guiar. Ah, que no, Claro. por eso quise hacer referencia. No cometas ese atrevimiento. Si lo podía tomar, ¿no? Porque yo sé que él nos va a hacer una guiatura. El tema del vino, empezando por allí, ¿cómo lo comunico? Bueno, como te digo, el estilo de vida es mucho más importante que casi cualquier cosa. Luego, los sabores del vino, y hoy por hoy es muy importante, sobre todo en las generaciones más jóvenes, el tema que, o sea, en las generaciones más jóvenes, pero también desde el punto de vista de quienes elaboran el vino, que es tratar de comunicar las condiciones, el paisaje, el lugar de donde proviene el vino. O sea, que por ejemplo hay países que siempre lo han hecho, como Italia con la Toscana. O sea, la Toscana siempre ha transmitido, y por eso uno ve tantas películas que tienen esos paisajes tan hermosos. Estados hay Unidos de un viñedos, tiempo, claro, que por cierto hay que tener cuidado, pues es que hay algunos, sobre todo cuando uno va a entrar en la Toscana, que realmente son plantaciones de kiwi, pero de lejos se ven como viñedos. Pero bueno, lo cierto es que sí, está lleno de viñedos. Pero por ejemplo Estados Unidos con Napa. O sea, Claro, ¿sabes? Napa Valley. Toda esa transmisión, 43.000 acres plantadas allí. Más recientemente Estados Unidos con, ahí también en la costa oeste, el tema del estado de Washington y Oregon, que tiene, Oregon y Washington están en paralelo con Borgoña. Por eso que se está, y entonces bueno, hay un tema que el vino solo se produce en cierto paralelo, entonces si tú ves el lugar que corresponde, se tiene que producir vino también Claro, allí. en el mismo Y en paralelo. particular, sí, entonces la Borgoña, por eso se da también la Pinot Noir, que es la uva básica de Se la da también allá en el norte de los Estados Unidos. en el norte de los Estados Unidos, en Noroeste. Oregon y en el noroeste, tal cual, más arriba. Pues. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales a comunicar es, o sea, más que ponerse a hablar de que mira, que la barrica, que la técnica, que la cosa, tiene que ver con los sabores en general, las ocasiones de consumo. La gente está muy pendiente de, yo no quiero comprarme una botella ni de 5, ni de 10, ni de 150, ni de 500, y después no saber qué voy a hacer con eso. Que tal vez en eso los espumosos siempre tienen ventaja. Que la gente, mal que bien, tiene como esa cosa de Fórmula 1 y eso, mira, yo bato mi cosa y lo abro, que eso es horrible, pero lo cierto es que la gente sabe, yo con eso celebro. Claro. ¿No? En cambio con Sí, un lo vino asocias tinto. a la celebración. Dice, pero ¿por qué un vino tinto? Bueno, mi papá que en paz descanse, yo creo que murió y él no entendía muy, pero ¿por qué escogen tanto el vino antes de comerse? Sírvanlo y ya. Pero bueno, es muy válido, pues no, de repente, y él está, fíjate, ahorita que lo pienso, él de repente le interesaba más, oye, papá, ¿tú te acuerdas donde tú pasaste cuando mi hermana vivía en Milán, tal cosa? Bueno, este vino es por ahí cerca. Ah, eres por ahí cerca. Claro. Entonces por ahí le entras mejor, pero eso es vinculación, universal. más Claro. el vínculo. Sí, entonces esos son puntos clave. Parece lo que te dije de la armonía. O sea, yo por ejemplo me quiero comer una hamburguesa, ¿qué vino le va bien? Me quiero comer, no, y ese es otro tema, ¿sabes? No, también que tú vengas, no, que paté, que, o sea, chévere, pero yo no como paté en mi vida todos los días. Pero en cambio de repente arroz chino yo sí como. Entonces, ¿cuál es el vino para eso? O no puedo tomar vino. Exacto. Que esa es una batalla también que no sé si han visto que las cervezas le han metido duro, porque las cervezas se dieron cuenta de que tú no puedes vivir solamente del tema que si el estadio, no, o sea, la cerveza también tiene que, alguien te diga en un restaurante, mira, yo quiero cerveza, pero no porque es la única opción, o sea, que si un restaurante de playa es la única opción, sino que, no, yo quiero tomar con este plato específico, porque tiene, por ejemplo, con un ceviche, que tiene mucha acidez y eso, yo prefiero una buena cerveza. Entonces, ese tipo de cosas, Claro, esas son es las empezar a claves para- mostrártelo como un complemento de otras Sí, el cosas maridaje, para, ¿no? Claro. para calar allí, ¿no? Antes de pasar aquí a hablar con nuestra maestra panadera, Sí, que nos diga que está llegando. y no está Que llegando se esto, ve muy- que ya Rafael se puso nervioso. Y huele se nos- muy- Y el aroma este. se nos va a distraer en referencia a esto porque es importante. Y yo te voy a hacer un par de preguntas y tú en tu contexto nos vas ubicando. Y fíjate, me permite interrumpirte brevemente, entonces voy a servirles el vino para que él vaya abriendo y tú me vas haciendo las preguntas y lo hacemos. Listo. O Buenísimo. sea, y si hay que saber algo de cómo servirlo, nos vas diciendo. Te lo voy diciendo. Parte de que no sé nada porque efectivamente es así. No, iremos. Y el vino como negocio es algo que a mí me interesaría Claro. entender, ¿no? Sobre todo partiendo del hecho de que una conversación casual y a lo mejor tú estás interesado en que yo, bueno, me inmiscuya en el negocio del vino, ¿no? Entonces, ¿qué pudiésemos aprender de ti, de todo tu conocimiento sobre el vino, más allá desde el punto de vista de consumo, que bueno, evidentemente lo del consumo nos da para captar oportunidades del otro lado? Me gustaría aprender un poco con respecto a lo que es el vino como negocio. Pero bueno, ahora nuestra amiga Taira Flores, ¿no? De Panestate, ¿cierto? Así es. Y nos va a contar un poco de esto que nos acaban de poner aquí, que se ve muy bueno y que ya Rafael
quiere Bueno, fíjate, saltarse el protocolo. antes de entrar en lo que está aquí presente, Este no es de utilería, ¿viste? una parte importante de cómo comunicar. Es de verdad. Es de verdad. Bueno, viste que sí, de verdad. Una parte de qué es cómo comunicar el vino, también es eso de cómo conectar con el comprador. Correcto. Cómo conectar con esa etapa de que yo estoy buscando algo para celebrar, para sentarme en la mesa y compartir con una persona querida, un familiar, o vino una visita. Entonces, esa conexión que existe ahí también es sumamente importante, porque entonces, por ejemplo, nosotros en el pan decimos, bueno, ¿qué vas a compartir? Y yo te Claro. sugiero el pan que puede ser apropiado para ese momento. ¿Qué vas a Está comer? interesante, ¿viste? ¿Qué vas a comer? Si es una picada, si es realmente algo que vas a servir, así como decía Jesús, que es un asado negro. Perdona que te interrumpí. Cuando tú dices el pan que te sugiero para la ocasión, ya parto deduzco que hay tipos, Pero ¿verdad? Muchísimos, Distintos y muchos tipos de pan. muchísimos. La diferencia en los tipos está en qué. O sea, Fíjate. los tipos se generan por qué diferente. Los procesos son distintos, Los procesos, ok. los ingredientes son distintos. O sea, hay una serie La de cocción. elementos, las temperaturas, Temperatura. la cantidad de agua que aporta cada masa. O sea, es cada detalle que tú dices, bueno, te va a dar muchísimas cosas más. Si es de costra dura, si es de costra blanda, si es una brioche, si es exageradamente con más grasa que eso te lleve hasta un hojaldre. Entonces es como lo que decía Jesús, bueno, que me tomo una cerveza, un vino, un prosecco. Exacto. Entonces, ¿Con qué pan combino? También. con qué pan combino también. Y tengo momentos durante la mesa, durante la comida, que yo puedo ir alternando. Sí. Entonces ahí es donde viene la parte financiera. No te voy a vender uno solo. Interesante. Puso bueno. O sea, ¿qué pasa? Que ahora me estoy dando Claro. cuenta. Que quizás o sea, ahora me estoy dando cuenta. Bueno, quizás, digamos, a ver, quizás nunca fue esa la intención, pero hay veces que uno está invitado a una comida donde hay distintos panes. Y yo ahora me como todo, pues, pero digamos, por un tema de, no sé, Que no tienes a Jesús al lado y te va. Me va o gustando. a Tati. Tatis, que me vaya guiando. Sino que yo los pruebo todos, porque me gusta comer, pues, pero quizás esa fue la intención. Que tú sepas poder combinar con lo que corresponde en el momento en la comida. Claro. Pero Claro. uno es ignorante, pues. No, y si se trata de una entrada nada más, o si se trata ya de una picada, que tú quieres combinarlo con un queso, o quieres combinarlo con un postre, entonces ya el pan es distinto, vas añadiendo otras cosas, otros elementos. Y si lo que quieres es combinarlo con una buena cerveza, como decía la hamburguesa, o si lo quieres combinar con, bueno, al final del postre yo quiero cerrar queso, además de todo lo que he disfrutado, del prosecco que me he tomado, el ron que me tomé o de lo que haya elegido para esos 5 momentos de la comida. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hago? Ok. Interesante. Y ahora, en este proceso, este complemento para este vino, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una focaccia de alta hidratación que estamos llevándola a 92-95% de hidratación. Eso significa que por cada 100 gramos de harina yo voy a tener 92% de agua. Entonces, eso le confiere unas características diferentes, unas características importantes en cuanto a corteza, en cuanto a alvéolos internamente de la miga, y podemos decir, bueno, yo me voy a comer una buena focaccia. La focaccia, digamos, Ese sonidito vende. Y no es Ya. utilería tampoco. No es efecto Y un sonido. efecto de que provoca, estamos agarrando no, edición. no, provoca, pues, da hambre. Mira, una pregunta, o sea, que interpreto que la focaccia siempre es así, o sea, 92 grados. De 92 No, grados por ciento fíjate, de- qué bueno que aclaras eso, porque no siempre es así. Cada panadero Pero igual lo llama focaccia. formula. Exacto, o sea, que el nombre de focaccia es por otra cosa, no por la hidratación solamente. Sí, es una masa de alta hidratación. O sea, O lo sea, que tú hay vas un mínimo controlando. de hidratación para arriba. Exacto. ¿Qué Lo que cuánto? vas controlando es hasta dónde puedes llegar tú, que eso te lo va a decir la harina que uses,
por la cantidad de proteínas, por una cantidad de elementos importantes, y también te lo va a decir la destreza que tengas tú en manejar harinas de alta hidratación o masas de alta hidratación. Entonces, aquí podemos Lo observar. que quería decir que muestres los alveolos porque mira, ahí. Ok, ahí que tenemos para mostrar. Y Así es muy suave. Eso es puro trabajo. Se nota. Y esto es Tiempo. puro tiempo, más que cualquier otra cosa, tiempo, y esta la traemos con unos tomates deshidratados. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Cuando decías al inicio de... Sí. No, pero es No, que pero las ya ponle ahí a texturas- Rafael para que Sí, sea ¿verdad? él el que lo describa directamente. Esa suavidad es por la hidratación. Esa suavidad internamente... Está como Es- los niñitos en cumpleaños. Bueno, pero eso no, pero no te cohibas, Rafael. No te buen apetito, buen Porque provecho. Ya no son preguntas. ahorita hablamos no son, del no son vino. fingidas las preguntas. O sea. Claro, Permiso, me acercas. claro. Gracias. A ti, gracias. Bueno, ahí van a tener 3 texturas. Una que va a ser muy crujiente en su costra, una interna que va a ser suave y húmeda, y otra que es la parte del piso que también es crujiente, es tostada, pero no tan delgada como la superior. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se conjugan muchos elementos. Por supuesto, te va a dar el aporte de lo que es el tomate deshidratado, y vamos a tener un merecido Aceite de chorrito, oliva. claro, Maravilla. para que complete esa cantidad. Ustedes que son expertos en esto, o sea, porque siempre uno le echa aceite de oliva a todo y todo sabe bien, ¿verdad? Bueno, y sobre todo uno como este, Uno como este. virgen extra, no, para nada. Pero tiene que ser un virgen extra, pues que Ok. realmente tenga su prensado, aparte de que esta es una cosecha Y sal, temprana. tu sal gruesa. Y sal gruesa, que yo, Un toquecito. como digo, es un toquecito que así como Yo creo que la está ahí vida. está agarrando datos, ¿eh? Está ahí para las meriendas. Así como la vida, siempre hace falta un toque de sal. Y además que, Claro. por supuesto, hay una explosión de sabores fenomenales ahí. Lo primero que hay que hacer antes de disfrutar una buena focaccia, que antes me comentaste cuál es esa particularidad. Fíjate, ya hay muchos italianos en Panestati que me dicen, no la hago, logré conseguir quien la hiciera como en casa. Y eso lo hemos logrado con harinas locales, que también es por eso que estamos aquí en DOCEA, que damos Claro. ese aporte de a la harina local irla trabajando tanto que hemos llegado a ese punto de sabor tan bueno como el italiano. Qué bien, ¿no? Los felicito, ¿verdad que? Bueno, pero felicito después que lo Después de pruebe. que lo pruebe. Es como cuando uno dedica un libro antes de que lo lea, un libro que uno escribió Claro. Es verdad. antes de que lo lea. Si quieres pruébala, siempre se tomamos dedica. agua y vamos al vino. Bueno, siempre se dedica antes. Sí, pero casi si yo, por ejemplo, me niego y miro Poppy que me dio risa porque yo con los míos siempre he hecho así y Miro en estos días me regaló su último libro, bueno, su último libro no, el libro libro más reciente. Más reciente. Ajá. Entonces me regaló su libro más reciente y me dijo, pero te lo digo cuando lo leas. Ok. Ah, interesante. ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, les propongo que probemos la focaccia y después Ajá. tomemos un poco de agua. Estés bien como es. Si quieres, dile por favor, tanto que te traigan la copa como que le sirvan agua a Eduardo, por favor. por a nuestro favor. amigo. Porque después Y pues, después de esto tenemos que limpiar el paladar y pasamos al vino. Y hablamos del vino como negocio. Claro, tenemos pendiente de eso. correcto. Exactamente. Buen apetito, buen provecho. Gracias. Igualmente. Bueno, con permiso, pues. Gracias. Y tu copela de estadista de Ok. vinos, por favor. Gracias. Suavecito. Suave por dentro, pero fíjate como tal cual como dice Tati, la parte de arriba, que bueno, lo oímos incluso pasar el Está cuchillo, crujiente, y la parte de abajo tiene buen ser tostadito.
Bueno, Edward, brevemente sobre lo que tú decías, el servicio al vino, básicamente, aunque es más como de restaurante, pero igual si uno tiene invitados, siempre vale la pena presentárselo a la persona para que vea lo que es. En este caso es La Danza. La Danza es un vino nuevo de Bodega Alto Las Hormigas. Bodega Alto Las Hormigas es una bodega que tiene la curiosidad de que, si bien forma parte de esa ola de inversiones extranjeras que llegó a Mendoza, Argentina, después de la crisis de los 90, casi siempre esas inversiones eran francesas. En este caso son italianos. Alberto Antonini y Attilio Parli llegaron allí, se enamoraron del lugar y comenzaron a desarrollar un vino básico, en el sentido de que era como decir, no tenía mayor ambición. Ahora tiene un portafolio muy interesante y recientemente lanzaron este vino que tiene 6 meses, como les comentaba yo en la conversación de preproducción. En lugar de tener madera, pasa por unas piletas de concreto. Entonces, bueno, básicamente se muestra y se sirve siempre agarrando la botella por debajo. Hay gente que la agarra como por acá, la gente que tiene siempre esa duda de que si esto tiene hundido es un vino de calidad. Originalmente esta oquedad en el vino era porque los vinos no se filtraban antes, quedaban muchos sedimentos. Entonces tú querías tener la botella mucho tiempo vertical y que llegaran ahí, pudiera servir y se quedaran ahí un poco los sedimentos. Después de un tiempo ha quedado más como por costumbre, pero realmente no indica nada. O sea, porque hay botellas que van a ver que son planas. No, o sea, no puedes deducir nada sobre eso. Y bueno, y para servir eso siempre se toma desde abajo. Se le da una vueltica para tratar de que esa última gota no... Evitar que... Y la porción sobre la copa. Ajá, fíjate, esta es una porción de degustación. Si fuéramos a servir una porción de cena, la idea es que tú tomas la copa y entonces las copas deberían ser siempre así, o sea, más cerradas arriba, más abiertas abajo. Agarras la curva y debería servir hasta donde la curva empieza a cerrar, que como puedes ver en esta copa es más o menos acá. Siempre es como un poquito menos de la mitad. Pero esa es la porción, y de una botella de esas porciones, de una porción, digamos, de cena, salen 6. Ok. De una porción de degustación deberían salir entre 10, más o menos 10, un poco más. Perfecto, interesante. Y bueno, podemos tomar agua entonces. Y sobre la degustación del vino, importante, el vino entran 4 de los 5 sentidos en juego. El primer sentido es el de la vista. La gente se pone como poética con el tema del color del vino, pero realmente lo primero que hay que ver es si el vino brilla o no. Sobre todo este vino del año 2021 y solo pasó 6 meses por concreto. El concreto no lo hace tan opaco como sí pasa con la madera. Entonces lo primero que hacemos es que sobre un fondo blanco, que puede ser estas servilletas que tenemos acá, tomamos la copa de vino. Siempre la tomamos en el tallo y el pie, nunca en el cáliz, para no manchar, no dejar nuestras huellas y no calentar el vino innecesariamente. Entonces lo que hacemos es inclinar la copa unos 45 grados hacia el frente de nosotros. Entonces lo primero que vemos es que el vino tenga cierto brillo. Entonces, fíjate, la inclinamos y efectivamente lo tiene, ¿verdad? Si quieres, vamos a irlo haciendo. Para que te acerquen la cámara y podamos ver más de cerca. Ahí está, o con la tuya, o sea, con cualquiera de las dos, pero lo importante es que esté a 45 grados. Y entonces, fíjate, lo primero que vemos es si brilló o no, y bueno, puedes poner hacia acá. Mira, aquí tiene estos reflejos brillantes. Y lo otro es, eso sí tiene que ser con la copa así. Fíjate que el vino, lo otro es el color del vino, pero en relación con esto. El vino tinto tiene su color más oscuro cuando la tengo inclinada aquí, en esta parte, en el centro de la copa. En el borde comienza un proceso que es el que se llama evolución. Simplemente las tonalidades de rojo van ganando amarillo y se van volviendo granate, naranja, cobrizo, etc. Entonces, un vino del año 2021 tiene que empezar a mostrar, como lo puedes ver aquí, fíjate acá. Ves que el centro es bastante, o sea, un rubí bien elevado, casi un púrpura, y el borde es granate, o sea, fíjate, más como naranja. Bueno, eso, si yo no tuviera el año del vino, yo sé que este es un vino de cierta edad, por eso, porque ya este borde no es del mismo color del centro. A quienes nos están viendo, si compran un vino 2023, que por ahí hay varios, se van a dar cuenta que si hacen esto, es totalmente, la capa es del mismo, se llama así por el color, es el mismo color. Entonces, bueno, ya que vimos eso, vemos que es muy parecido a los Malbec, o sea, lo que debe ser un Malbec, que es rojo intenso, algún reflejo violáceo. Segundo sentido es la nariz. Sin moverlo, a copa quieta la llevamos, siempre copa a nariz, nunca nariz a copa, e inspiramos.
¿Qué es lo que buscamos allí? Tratar de cosas que nos recuerden, o sea, que tengamos en la memoria. La gente pretende siempre como leer, como que en la cabeza le va a decir lo que dice la contraetiqueta. O sea, lo único que te puede decir tu sentido es lo que tú recuerdas. Entonces, por ejemplo, aquí sobre todo las frutas rojas, frescas. Y bueno, podemos oxigenar un poco. Y llevamos nuevamente a la nariz. Fíjate que aquí sí ya sale como algo como café, o sea, esas noticas más. Sí. Y bueno, y brevemente para pasar a tus preguntas, o sea, lo que pasa en boca es lo siguiente, o sea, lo repito una vez y después si es necesario lo vamos a hacer. Mira, uno toma un sorbo, entonces ese sorbo lo primero que hace es tratar de registrar las primeras impresiones que tiene, pero eso ocurre solo en la cabeza y en cuestión de 2 segundos. Luego, entonces pasa ese líquido como si estuviera con enjuague bucal por toda la boca. Pero fíjate, ahí lo importante es que tú no estás buscando gusto, estás buscando tacto. ¿Qué es lo que estás buscando tacto? Si ves como una escala, de un lado está lo sedoso, lo muy suave, te acaricia el vino. Del otro lado está lo astringente, te seca, te reseca. Los vinos siempre están como en la mitad, hay que tratar de entender en qué parte está el vino que te estás tomando. Luego que has hecho ese movimiento, detienes el movimiento y todavía con el vino en boca, abres la boca e inspiras fuerte. Ahí lo que tratas es de bajar la graduación alcohólica del vino y de percibir algunas cosas, algunos elementos olfativos que solo se perciben por la conexión de boca-nariz, por la vía retronasal. Entonces, y después sí, pues lo bebes, que es lo que la gente siempre dice, dos cosas que siempre me dice la gente. Bueno, pero eso se hace con todos los vinos. La primera copa de cada vino deberías hacerlo así, aunque conozcas el vino, porque es lo que te permite como calibrar que lo que está en copa está bien. Que está, Y de ahí en adelante, pues bueno, o sea, lo tratas de disfrutar. Entonces, salud. Esta es la danza de Bodega Alto Las Hormigas, año 2021. Salud. Salud. Vamos a romper el protocolo. Gracias y por- para que venga también producción, Thais Claro, por ahí está saludito. Así que ya que estamos Ahí, haciendo venga. para romper el protocolo, porque Salud, Thais, muchísimas todo el gracias por la esfuerzo, invitación. Thais, que está Siempre tomando- por siempre por el tallo o la. Sí, porque si no se calienta. Entonces, bueno, lo tomamos. Lo primero que hay es que es un vino joven, o sea, es un vino que está orientado a la fruta, fíjate esa acidez que tiene al final, pero fíjate que es jugoso, ¿no? Es algo como en la boca, sí, o sea, salivando. Y que bueno, que no es un tinto de repente como que vamos a la parrilla el domingo y a servirse como morcilla, no es ese tipo de tinto. Que no había un tinto pues educado, más sencillez, que no es solamente un tema de sencillez, el tema también de esto de la acidez, no tiene demasiado cuerpo tampoco. O sea, fíjate que no tiene una densidad importante. Ya que probamos el contra, pues vamos a ver esa diferencia. muy bien. Y eso Ahora quiere saber cuál es de la morcilla y la parrilla del domingo. el alto de las hormigas que le sigue. Ese será, pero que con una cepa más. No, o sea, más fuerte, sí. Cabernet, un toro, una. Carne Fran puede ser una Hoy. ahorita. Ajá. Estamos celebrando el Día del Padre. Correcto. ¿Cuál es el buen vino para celebrar hoy el Día del Padre? El Día del Padre. Yo te diría que busques un Cabernet, hay por lo menos 3 o 4 referencias de Cabernet Franc argentino y creo que es una gran ocasión para abrir un Cabernet Franc, es una cepa diferente, es la madre del Cabernet Sauvignon, tiene muchas de las cosas de Cabernet Sauvignon, pero con unos toques como vegetales que son muy agradables y son los vinos que quitando el Malbec mejor sean en Argentina. Entonces hay alrededor de 2 o 3 marcas, está Colonia Las Liebres, que es de esta gente, está Palo Santo y está Escorihuela Gascón. Y se consiguen acá. Se consiguen acá, esos 3 se consiguen acá. Es una buena recomendación para el Porque Día del Cabernet Padre. Franc, fíjate, yo lo he visto muy poco. Es muy poco, claro, pero en Argentina ahorita es una fiebre que hay de elaboración. Entonces de a poco Venezuela ha ido sumando Claro. a esa Porque tendencia. corrígeme si no, Jesús, uno tiene como la impresión, pero de nuevo, uno es ignorante del tema, que el Merlot, el Chirá, el Malbec son más suaves que un Cabernet, o que un Rioja, o que un Toro. Bueno, tal vez que un Rioja no tanto, Que no pero tanto. o sea, el Rioja estaría más hacia los Cabernet. O sea, esos vinos como secos, fuerte. Tal vez Ribera del Duero, que si bien es tempranillo Ribera del también, Duero. es un lugar donde hay más calor. Entonces son vinos más especiados. Fíjate que también es un tema como del paladar, como tú lo tienes. Yo Esto siempre para he mí. dicho... Bueno, Claro, es No, otra no, parte. y ahí hay más. Gracias. De donde Es vino otro- eso... Ay, hay más.
Pero es que, fíjate, ahí vas a diferenciar la textura Ahorita, ok. ahorita, incluso de la misma focaccia. ¿Ah, sí? Antes te ¿Por serví qué? del centro Porque ya pasó. Ah, porque serviste y otra ahora, parte. y ahora te sirvo de las Yo orillas. pensaba que era por el tiempo. No, bueno, También. también el tiempo lo va variando, ¿no? Ok. Bueno, Eduardo, teníamos preguntas. Ah, pero estás comiendo. Entonces, bueno, básicamente aprovecho, Rafael, para complementarte esto. Cabernet Sauvignon, tempranillo, el estilo Rioja, esos suelen ser vinos más secos y más, la palabra es como rara, pero más adustos, ¿no? Más austeros. En cambio, los vinos, por ejemplo, ahorita que hay varios vinos de Valencia, del lado este que da hacia el Mediterráneo, que son hechos con la uva monastrell, algunos Monastrell, con sí. Syrah también, Dulzón, eso, ¿no? dulzón, especiado y eso. Y lo que te decía es Monastrell. que esto tiene mucho que ver como con la gente de donde tú vienes. Yo siempre digo, mira, si tú eres caraqueño sobre todo y naciste tomando tu Ricomal o tu Malta y comiendo cachito que tiene ese punto dulce, el Cabernet te va a rechazar o tú vas a rechazar el Cabernet por cosa natural. En cambio el Malbec con esa cosa dulzona, especiada, chocolatosa, te va a gustar. O sea, Claro. y ahí para adelante tú vas armando tu paladar. Pero de principio a principio va a tener más lógica para tu paladar. Pero en cambio un andino, que incluso se come, o sea, que sabes que esa comida es totalmente diferente. Que las hallacas tienen ese punto casi ácido por la maceración del guiso, que no, bueno, que no es un guiso realmente, de la carne. Entonces, claro, ellos sí de repente un Cabernet les parece más lógico. Interesante. Interesante. Hay que aprender con qué combinamos, ¿no? Sí, 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 Claro. es todo un tema, es todo un tema. Y además que la variedad es infinita. Claro. Y una misma ocasión y a lo mejor hasta un mismo menú te puede servir con otras cosas y cambia completamente el sabor del vino, el sabor de la comida. Por lo que para disfrutar esto entonces necesitas como tiempo, ¿no? Para irte dando. Bueno, eso es lo que Por venimos eso, hablando por también. eso estamos aquí, Claro. Sí. para sacar la variable tiempo. El tiempo va a estar Sí. siempre presente. Y respetar el tiempo, entonces tú decías, es perder un buen vino. Sí, claro, no, y lo que tú decías, sabes que no hay tal cosa, así como cuando tú siempre adviertes del tema como de las inversiones rápidas y tampoco existe tal cosa como que el disfrute del vino en 5 segundos. No, o sea, mira, si yo siempre se lo recomiendo a la gente, si tú no tienes tiempo para abrir una botella de vino, tómate otra cosa que lo vas a disfrutar más. O sea, porque el vino el vino nos ha demostrado siempre que no va con nuestras prisas. O sea, por ejemplo, hay un aparatico que deben haber visto que se llama Vinturi, que efectivamente tiene lógica científica, que tú se lo pones, entonces él como que decanta el vino al instante porque tiene un sistema que... Pues es una tontería, el vino lo que quiere es que tú lo sirvas, que lo abras, que lo huelas una vez y que lo vuelvas a oler y que converses sobre él. Y requieres tiempo como pasa a veces con... Claro, como pasa en Lo el que pasa es que a veces somos muchos con una sola botella, entonces eso acelera un poquito el ritmo. Pero te pierdes Hay cosas que igual, pedir lo que dos. tienes que tener varias botellas y varias cosas. Bueno, Tiempo y... ahorita que entramos en ese punto, vamos a hablar Claro. de esa torta del vino, o sea, esa porción del vino, cómo está aquí en esa parte, digo yo, la parte chida del podcast para muchos de los que nos están escuchando. ¿Cómo esto le podemos sacar provecho desde el punto de vista de nuestro bolsillo? ¿Hay negocio en el vino? Desde el punto de vista de Venezuela, porque tú has hablado de Latinoamérica, Chile, Argentina y Venezuela, ¿cómo, o sea, qué hay de nosotros con respecto a todo esto? Bueno, fíjate, yo el negocio de la importación de vino, que es efectivamente un negocio, a mí me parece que es de esos negocios crueles en la vida. ¿Por qué? Porque dependes mucho de la distribución es complicada. Pero, y bueno, yo lo que sí creo que era algo que me mencionabas antes, cosas que la gente tiene que saber si le gustara, le atrae ese negocio. Primero tienes que ver muy bien los precios, a cuánto queda el vino acá, porque entre los impuestos y todo esto hay que recordar que solamente por ley alrededor del 50% del precio es impuesto. Entonces, ya ahí sabes que va a tener una carga fuerte. Entonces, eso por un lado. Pero por otra, pasa mucho algo que repiten mucho los coleccionistas de arte, que dicen, usted no compre nada que a usted no le guste. Yo también te diría, no, o sea, a pesar de que tiene una restricción de precio, no importes nada que tú no te tomarías, porque no lo vas a saber vender. O sea, ni vas a poder contratar gente que lo venda por ti. Necesitas a alguien necesitas un vino en el que tú creas. O sea, y en el vino pasa mucho eso, que la gente no lo sabe, pero es así. O sea, tú puedes traer vino de las empresas más grandes y eso, pero tienes que creer en ese vino para que el negocio funcione. Porque el vino no es como yo hace años tenía una amiga que tenía un montón de pendrive.
Claro, y yo no quiero, digamos, subestimar a los pendrive, pero en el fondo, ¿sabes? Tú te traes un container de pendrive, ¿qué tanto vas a...? Son de 16, de 32, de no sé cuánto, y lo vas a vender. Pero el vino no es así. El vino, si alguien en la cadena se da cuenta que tú no crees en ese vino, eso es un efecto dominó negativo. Y nadie cree en ese vino y nadie te compra ese vino. Interesante. Entonces hay que empezar por ahí. Bueno, tiene mucha relación con Y luego, ¿sabes que para la gente que tiene otro tipo de capital, probablemente no lo sepa, pero tú sabes que en Europa, sobre todo con los grandes vinos como los de Burdeos, hay unos bonos, o sea, se han hecho bonos sobre esos vinos, porque hay gente que, o sea, pues esos vinos estamos hablando de $3,000, $4,000 la botella. Claro. Y también son vinos a los que tú no llegas solamente por tener los $4,000 la botella, sino que ese es un sistema que hay en Burdeos, que hay unos negociantes, ellos tienen los vinos y ellos se lo venden a varias gente. Bueno, últimamente han entrado unos fondos que sobre esos vinos de añadas, sobre todo excepcionales, crean bonos. Y entonces tú participas ahí. Claro, la idea ahí nunca es tomarte el vino. O sea, ellos te dicen, bueno, efectivamente, te mandan las fotos de dónde están los vinos y todo esto, pero realmente es un vehículo pues, de inversión. Y la idea simplemente es que cuando el vino está maduro y se distribuye, pues bueno, todo el mundo cobra. Claro, se distribuye, Esa se es una vende, forma. entonces reparte. Todo el mundo cobra. Si tú muy Rentabilidad en de la particular inversión. quieres el vino, bueno, ya tendrías que hacer una operación aparte cuando liquiden Bueno, para tú como comprar los parecido botellas. a esto, a las barricas que tiene Santa Teresa. Lo que en su momento En un hizo. momento sí, que entonces la gente invertía y compraba, digamos, tu barrica. Con Sí, un grupo. sí, sí. Y luego tenías unas botellas en el futuro. Correcto. Que por cierto, ahí está la de Rubén Blades, que creo que es Ah, una de es las famosa primeras, la la de Rubén segunda. Blades. Gilberto Santa Rosa. Santa hay varios Rosa, ahí, sí. sí. Tú vas allá a Santa Teresa y tienes En la placa. cava que hicieron para 1796 está donde están las barricas estas. Que no lo han vuelto a hacer, por cierto, tienen tiempo que no lo hacen. Pero es un experimento interesante. Pero sí, más o menos así funciona, pero aquello, como te digo, no tienes tu relación con el vino. Es un bono. Claro, sí, según. Ahora, y con respecto al consumo nuestro como vino, o sea, ¿qué lugar ocupa el vino en la categoría? Muy bajo, o sea, nosotros estamos hablando de menos de, que por cierto son cifras aproximadas, porque hace tiempo que no se calculan en general en Venezuela, se consolidan las cifras del vino a granel, que la gente desestima, pero por ejemplo ese montón de marcas de sangría, habitualmente se utiliza vino a granel que viene de Chile, y esa es la base, ¿no? Entonces, cuando hablo de que la última estadística habla que hay un consumo de menos de 1 litro per cápita por año, está incluido ese vino, y la gente, insisto, debe haber visto la gran cantidad de marcas de sangría que han O salido. sea, 1 litro per cápita al Al año. Sí, es que me incluye, sorprende. Es que me sorprende, porque Como raro. aquí hicieron 75, ¿no? Sí. Es muy Y aquí estamos colaborando con el consumo. Bueno, local. esa es la esperanza que uno tiene. El promedio lo estamos subiendo. No, o sea. y yo pensé que hablábamos del vino per se, así como lo conozco yo, y no incluía la sangría. No, incluye todo, o sea, incluye el vino a granel, y una de las cosas que hacen con el vino a granel es la sangría. Claro. O sea, no es que eso contabiliza la sangría, Ah, sino el ok, vino a granel ok, que llega, ok. y entonces se dice se consumió Ese porque insumo, se claro, distribuyó. exacto, bien, Sí. bien. O sea, porque esa Pero- sangría pero por el igual precio suena del poco, ser, ¿no? Claro, Porque suena poco. 1 litro por año. Hay que pensar que Per Argentina cápita. tiene 33, que países como Rusia consumen, pero ahí en general alcohol, alrededor de 60 litros, pero en vino es un porcentaje importante de ese 60. Yo Claro, creo. ellos tienen un tema con el vodka, pero... Claro. Claro. O sea, pero Rusia es de los que más consume. Y bueno, en todo el lejano oriente hay un auge de estos, pero sobre todo productos de muy alta gama, ¿no? Ok. O sea, productos de 4 o 5 mil dólares. Y en términos de precio, vino caro, que tú digas, si existe el vino caro, a lo mejor dicen, no, mira, el vino vale eso porque lo vale. Y que tú digas, bueno, con este precio puedes conseguir un vino representable, que te deje bien parado. Y sobre todo Rafael a veces cuando va con sus inversionistas y quiere quedar bien con los inversionistas. Claro. Fíjate que Que no se vaya a gastar $4,000 Claro. en la botella. O sea, porque- me vas a gastar lo que me vas a ganar con la inversión. Bueno, eso es todo un arte, eso es todo un arte. Un Pero arte. fíjate, hay dos consideraciones básicas que hay que ver sobre el tema del precio, y luego te doy los rangos de precio en el mercado actual, ¿no? Pero fíjate, hay algo que a mí siempre me gusta ver, y he tratado como de transmitirlo siempre que hacemos cata y eso, que la gente siempre piensa en el vino en términos, como en todas las cosas, de precio-calidad. Y me parece pues, perfecto, es correcto. O sea, ¿y calidad qué es en el vino? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos la fruta muy nítida, la acidez, el color está vivo, es un conjunto de cosas objetivas, y esa es la calidad. Pero a mí siempre, dado que es vino, me gusta como agregar un componente para que sea calidad, precio, placer. Y digamos, por el placer yo estoy dispuesto a pagar, ¿sabes?, $1 o $2 más. O sea, hay vinos como que muy parecidos, pero
tiene como ese toquecito y, o sea, y me dice, bueno, mira, pero es que cuesta tanto, pero puede ser que lo justifique el placer. Así como incluso hay vinos que más bien cuestan lo mismo y resulta que hay uno que te da más placer. Claro, pero O sea, esto parte del hecho que ya lo probaste. Bueno, ahorita vamos con algunas cosas objetivas. Imagínate de la nosotros etiqueta. ignorantes que no hemos probado. Estamos buscando una botella para, bueno, o sea, alguna ocasión, que sea, o regalar, o vamos a la cena, el Día del Padre, la parrilla. O sea, mira, yo creo no que lo hemos probado, sino buenos que- indicadores son el nivel de alcohol. Ahorita llega mucho vino, entre comillas, barato, de 11,5 alcohol. 11,5 es muy poco para comer. De verdad, esto, sí, o sea, es que no cumple su papel Mamá, digestivo. veo la etiqueta. Entonces, lo primero es, de verdad, de 13 para arriba. Para comer, o sea, si tú vas a comer en serio, lo primero que te diría es no caigas en ese engaño de que no, que me cuesta $3 y tiene 11,5. Bueno, chévere, pero para hacer cócteles y eso, no para comer. Segundo, el tipo de elaboración, que habitualmente lo dicen en la otra etiqueta. Si tiene madera, aunque sea poco, por lo menos sabes que está garantizado su calidad, o sea, y que se conserva tal cual se suponía que debe conservarse. Y luego el año de elaboración. ¿Qué pasa? O sea, la gente tiene que entender que solamente como el 0,0001% de los vinos están hechos como para durar mucho tiempo. O sea, realmente los vinos, casi sin excepciones, o sea, y las excepciones son muy lógicas. Por ejemplo, crianza de Rioja necesita tener 24 meses. O sea, tú no puedes tener un crianza de Rioja 2023 porque las cuentas no dan. Pero entonces, quitando esas cosas que son como de teoría, es mejor un vino joven. En Venezuela actual es pero mejor eso casi joven. contra, digamos, Sí, pero en Venezuela es así. Uno siempre dice, como los buenos vinos, Y eso es así en el no, mundo, felicitan, están pero cumpliendo, no sé, tantos años. buen vino. Está como cada vez mejor, mientras más viejo mejor. bueno, pero fíjate que es eso, como Ahora el buen parece que no. vino. Y el vino medio, no, el vino medio está hecho para disfrutar rápido. Aparte que ese fue siempre, o sea, ha sido siempre una gran batalla de los productores, de tratar de entender mejor los procesos para que el vino, porque antes también en la espera del vino era porque el vino era muy rústico. Claro. Necesitaba el paso en botella para lograr estar tomable. Ahorita hay mucho conocimiento sobre el proceso de crianza y de la oxigenación y todo eso se utiliza para que el vino esté tomable antes. O sea, no a cualquiera le caen los años bien. Bueno, pero eso es... Eso es Como es así. Como en la como es realidad, como en la O realidad. sea, que Tal ya cual. vamos más a esa frase de, pero está cada vez mejor. Porque Es que mira, como sobre los el buenos vino, vinos. sobre el vino hay cada frase de esas que son míticas, pero bueno, Ah. es todo un tema, hay que ir con cuidado. Y mira, y en rango de precio básicamente, o sea, hoy por hoy en el mercado venezolano entre 6 y 8 dólares se consiguen cosas buenas, pero fíjate, hay algo importante que la gente sepa, pues parece mentira. Incluso en Venezuela hoy por hoy, el rango, si estás en el exterior, el rango para que un vino, o sea, o donde vas a conseguir vinos muy, muy buenos, si escarbas, es entre 13 y 15 dólares. O sea, realmente después de 15 dólares estás pagando marca, estás pagando un montón de cosas que realmente tendrías que ver si tú quieres pagar. Y claro, por ejemplo, hay una botella que probablemente ustedes hayan visto, porque viene a Venezuela, que es de un champán que se llama Arma de Briñac, que es una botella como dorada, que tiene un signo así de esto, de una de las... Bueno, esa es del rapero Jay-Z. Esa es una botella de 400 a 500 dólares. Pero esa botella, el precio de esa botella tiene más que ver con que Jay-Z se peleó con la gente que hacía champán cristal. Y entonces, porque la gente de champán cristal dijo, no, a nosotros no nos gusta que eso salga en esos videos de rap, eso es como una distorsión de la marca. Entonces el señor, como tiene suficiente dinero, dijo, bueno, yo me voy a vengar haciendo mi propia marca y poniendo algo que sea esencialmente caro. Entonces, claro, tú puedes tener la ilusión de comprar ese producto, pero tienes que saber que estás financiando la venganza de Jay-Z. Claro, no estás Que financiando un tú, capricho. sí, porque hay champán de 50 dólares que es bastante bueno, pero bueno, no tiene que ver con esas venganzas de Jay-Z. Claro, no tiene ese Entonces, mercadeo. claro, a eso voy. Entonces, esas son cosas que hay que saber. O sea, tú en 15 dólares te puedes conseguir, incluso hoy por el mercado venezolano, vinazos. O sea, vinazo en términos de elaboración, y claro, ya a partir de ahí tú ves cosas más raras, más particulares. Hay mucho también de que de repente, oye, mire, es que este es un vino que se hace como 100 cajas por año porque eso es una parcela así. Bueno, eso lo tienes que pagar, porque si no, ellos no viven. Pero hay lugares que, o sea, por ejemplo, Casillero del Diablo es un vino que se hace un montón de botellas y realmente ellos mantienen el estándar de calidad, pues. Claro. Lo único malo de eso que comentaste de Jay-Z es que nos va a dejar de seguir, pero bueno, Jay-Z. Bueno, que ser bueno, mientras sincero. Beyoncé los Pero continúa el resto, si a siguiendo. ustedes les gusta este Exacto. contenido, De repente es hasta mejor, Hasta mejor. que los deje de seguir Jay-Z. la invitación es a que se suscriban, compartan, dejen sus preguntas. Igual Jesús va a estar muy atento a cualquiera de esos comentarios que estén haciendo allí. Estamos llegando al final del programa, Lamentablemente. pero no podemos suspender el programa sin saber qué vamos a hacer con el ron.
Con el ron. Sí. Bueno, brevemente recordar primero, fíjate, lo teníamos servido aquí desde el principio, la gente lo habrá visto. La idea es que el ron vale la pena que vaya abriendo. Es un gran error servir el ron y tomárselo de una vez. Segundo, ahí sí vale la pena servir un poco menos, o sea, de las medidas que hablamos del vino, Correcto. porque el ron necesita más oxígeno para abrirse. Luego, en términos del color, habitualmente mientras más oscuro es, más viejo es el ron, casi sin excepción. Ajá. Mientras más dorado es, más joven es. Eso, digamos, lo que, o sea, básicamente todo el mundo Claro, cumple con esa regla, porque pero es para que no te tú- engañes. Porque claro, porque tiene más tiempo en barrica. Sí, correcto. Entonces, la Pero madera recordando, le pasa el color, pero fíjate, recordando que cada vez que nosotros tenemos ron venezolano que tiene el sello de denominación de origen, tiene por lo menos 2 años en barrica de roble blanco americano. Esto es para recordar que marcas, por ejemplo, estadounidenses Claro, y del en el Caribe, Caribe es menos. tienen al menos 6, o sea, no más de 6. Claro. Y ellos lo pueden llamar ron porque no tienen una ley, porque el tema en Venezuela es que la ley te impide llamarlo ron. Y bueno, y sobre la degustación, mira, brevemente lo que es importante, no debes meter la nariz completa porque es un producto que tiene 40 grados de alcohol, Te ahoga. mínimo 40 grados de alcohol, y vale la pena hacer esto, mira, tú tapar la copa, la haces girar y siempre separada de tu nariz, y luego de que dejas que esa primera, digamos, como bocanada de alcohol, la llevas a la nariz y la colocas justo debajo de la nariz. Y entonces ahí vas a ver que es menos alcohólico y que tiene esas sensaciones de ahumado, de vainilla y eso. Y sobre la parte gustativa, mira, lo que es importante es, tiene que pasar poco tiempo en boca y cuando lo tragas, inmediatamente exhalar. O sea, nunca en la vida respirar, inspirar como hicimos con el vino, con el ron adentro, porque lo que siente es el fogonazo. Entonces, tomas el trago, pasas rápido y exhalas. Y así es como sientes. Fíjate cómo es puro dulzor. Esto es algo muy interesante. Yo creo que es un buen punto para que termines de cerrar. Y O es para un que, siguiente podcast. O para un siguiente podcast, que es que el ron venezolano muy probablemente sigue, aunque haya ganado premios y la gente compre, sigue siendo subestimado. O sea, esta suavidad, esta Claro. complejidad es difícil conseguir por los precios que vemos hoy por hoy. Ahorita conversamos en rango de precios, la industria más o menos se ha estandarizado. Los rones estándar están alrededor de $9-10, los rones extrañejos están alrededor de $12-14 y así va subiendo. Y bueno, en el caso del ron, otra vez hay que ver muy bien qué es lo que quieres buscar. Yo diría que otra vez, así como en el vino, alrededor de $18 consigues los rones top de esa categoría. Claro, después ya vienen esas partidas muy especiales. Por ejemplo, Carúpano tiene 2 barricas de $500 la botella. Lo otro, el abuelo del señor Bolmer empezó esta maduración, $500 la botella. Bueno, ya esas son cosas que tú tienes que ver si las quieres pagar. Pero en $18 vas a conseguir. Pero claro, desde 10 hay que recordar que el estándar, si lo comparas con un ron de otra parte, siempre va a empezar más arriba que casi cualquier otro. Claro, los rones en otros lugares son más jóvenes. Sí, porque no hay una ley que lo permite, o sea, que lo Regule. obligue, lo regule para eso. Entonces, bueno, aquí tenemos un ron de 4 a 6 años, el ron siempre es mezcla, fíjate su color cobrizo y bueno, y esas sensaciones en boca. Fíjate que este es un ron que lo puedes tomar solo, lo puedes tomar con un chocolate para cerrar la comida, pero bueno, si te gustan cócteles como el Old Fashion, también lo vas a poder hacer. No con Coca-Cola. Mira, brevemente, porque eso sí es un buen punto para cerrar, porque Cuba sobre Libre. todo hay ese meme del mesonero que va con un Blue Label Ajá, y la llorando. Pepsi-Cola y llorando. A mí me parece ese meme un poco necio, ¿no? Porque ¿qué pasa? Al final, mira, la gente debe disfrutar sus productos como quiera, siempre y cuando entienda lo que está haciendo. O sea, digamos que el problema es, así como dijimos ese tema y que, por cierto, a las tiendas llegan mucha gente, yo quiero el más caro. El más caro no te dice nada. Y así como el Blue Label solo o con Coca-Cola tampoco te dice nada por específico. Si eso es algo que a tu paladar le agrada, bueno, capaz tiene sentido. Para el resto nosotros no y respetamos esa tradición. Pero si tiene sentido para ti, y por eso es que todo lo que hacemos en Snow Gourmet tiene que ver con que la gente entienda mejor las cosas que prueba para que la disfrute más. Nada. Fíjate que yo nunca, por ejemplo, alguien me dijo en estos días, no, que el conocimiento que me dice, mira, yo no sé el conocimiento. Lo que te puedo decir y el que trato es que es el entusiasmo. Claro. A mí me parece que el entusiasmo lleva a la curiosidad y la curiosidad al disfrute y todo fluye. No se puede vender nada sin entusiasmo. Totalmente. Repite tus redes sociales, por favor. @ Snow Gourmet y @ Maniobra Creativa, que la parte más de asesoría la hacemos @ Maniobra Creativa. Tati, por favor. @ Panestati.
Y ahí me consiguen con toda la gama de panes que tenemos. Buenísimo, excelente podcast, Jesús. Muchísimas No, gracias. imagínense, gracias. Un placer para Gracias, nosotros. gracias. Gracias, Teddy. Gracias. Como siempre les digo, excelente podcast, aprendimos muchas cosas, la paciencia, el buen vino, el buen gusto, que no necesariamente tiene que implicar un gasto exorbitante. No, para nada. Sino saber tomar las buenas decisiones. ¿Y qué aprendimos hoy para tomar una buena decisión? La educación, es decir, la mano de una buena educación nos llevará a tomar mejores decisiones. Feliz Día del Padre, Rafa, un mensaje a los padres. No, y feliz Día del Padre, por supuesto, a todos, todos los padres podcastienses en su día. Y aprendimos otra cosa, bueno, el mito del mientras más viejo, pues mejor ron, como los mejores ron, los buenos vinos, pero Yo tenía mientras más viejo. Y que me pareció el mito de que, bueno, para invertir tienes que tener dinero. Sí, tal cual, totalmente. Es un mito. Oye, bueno, listo. No voy a comprarme otro mito para no despedir con ese. Está buenísimo. Chao, chao. Feliz domingo. Salud. Bye, salud. Salud. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.